Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con un nuevo e inédito cuento, así que pónganse cómodos y vengan a descubrirlo. Y no olviden suscribirse al canal. Mamá y papá dicen que puedo mudarme a tu nuevo condominio la próxima semana. Mi hermano Lucas sonrió ampliamente mientras decía esto, como si me estuviera contando las mejores noticias del mundo. Tomé un sorbo de vino y respondí con calma. Oh, qué bueno que me avisas con anticipación. Deberías mudarte el martes. Cuando llegó ese martes por la tarde, su sonrisa desapareció de inmediato. Pero déjenme retroceder y explicar cómo llegamos aquí. Mi nombre es Martina y tengo 29 años. He trabajado desde que tenía 16, comenzando con turnos de fin de semana en una tienda de ropa en Montevideo mientras terminaba el liceo. Después de graduarme, me inscribí en cursos nocturnos de administración comercial y trabajé tiempo completo como vendedora en una tienda departamental. Los horarios eran brutales, especialmente los turnos que terminaban a las 10 de la noche, pero necesitaba el dinero. Mis padres nunca ofrecieron ayudarme con la matrícula o los gastos de vivienda. Dejaron muy claro desde el principio que se esperaba que yo me cuidara sola. Mi hermano menor, Lucas, por otro lado, vivía una vida completamente diferente. Tenía 24 años y nunca había mantenido un trabajo por más de 3 meses. Nuestros padres pagaban por todo: su auto, su cuenta de teléfono, sus tarjetas de crédito, sus salidas con amigos. Cuando dejó la universidad después de un semestre porque encontraba las clases demasiado estresantes, ni siquiera le pidieron que consiguiera un trabajo. Simplemente siguieron financiando su estilo de vida mientras él se quedaba en su casa, publicando fotos en redes sociales y quejándose de lo aburrido que era Montevideo. Me mudé de la casa de mis padres cuando tenía 19 años. Alquilé un apartamento tipo estudio diminuto que olía a humedad y tenía un calentador que hacía ruidos toda la noche, pero era mío. Trabajé duro en la tienda, eventualmente convirtiéndome en supervisora de piso, luego en asistente de gerente. Ahorré cada peso que pude, saltándome comidas a veces para guardar más dinero. Para cuando tenía 24 años, había ahorrado suficiente para el enganche de un pequeño apartamento en un barrio decente. Mis padres no asistieron al cierre de la compra. Mi madre dijo que estaban ocupados ese día. Lucas ni siquiera respondió a mi mensaje sobre ello. 3 años después, compré una segunda propiedad, un condominio de 2 dormitorios en un edificio recién renovado en el centro de Montevideo. Era una inversión inteligente. El mercado de alquiler en la ciudad era fuerte, y sabía que podía conseguir buenos inquilinos e ingresos estables. Planeaba usar los ingresos del alquiler para pagar mi hipoteca más rápido y construir más capital. Cerré la compra del condominio a principios de diciembre. Estaba orgullosa de mí misma. A los 29 años, era dueña de 2 propiedades con hipotecas manejables y un plan financiero sólido. Había trabajado duro por todo lo que tenía, y se sentía bien ver los resultados de todos esos años de sacrificio. El condominio me había costado $475,000. Había dado un enganche de $95,000 que había ahorrado durante años, y financié los $380,000 restantes. Cada dólar de ese enganche representaba horas extra, turnos dobles, comidas saltadas, vacaciones no tomadas. Mencioné el condominio a mis padres durante una llamada telefónica sobre los planes para la cena de Navidad. No pensé mucho en ello. Solo dije que había cerrado la compra de una propiedad de inversión y estaba emocionada por el potencial de ingresos de alquiler. Mi madre dijo: «Oh, qué lindo, hija». Y cambió el tema a qué platos debería traer cada uno a la cena de Navidad. La víspera de Navidad llegó y conduje a la casa de mis padres con una botella de vino y una tarta de manzana casera. La casa se veía igual que siempre. Las mismas decoraciones que habían estado usando durante 20 años, el mismo árbol artificial en la esquina de la sala, el mismo olor a pernil horneándose en el horno. Lucas ya estaba ahí, desparramado en el sofá con su teléfono, usando pantalones de pijama y una sudadera enorme. Apenas levantó la vista cuando entré. «Hola», dije. «Hola», respondió, sin quitar los ojos de su pantalla.
Mi padre estaba en la cocina cortando el pernil. Mi madre estaba poniendo la mesa. Todo parecía normal. Nos sentamos a comer alrededor de las 7 de la noche, pasando platos y haciendo pequeñas conversaciones sobre el clima y los vecinos. Entonces, a mitad de la cena, Lucas levantó la vista de su plato y me sonrió. Era una sonrisa brillante y emocionada, del tipo que no había visto en su rostro en años. Entonces, Martina, dijo, su voz alegre. Mamá y papá dicen que puedo mudarme a tu nuevo condominio la próxima semana. Dejé de masticar, dejé mi tenedor y lo miré. Luego a mis padres. Mi madre estaba concentrada en sus judías verdes. Mi padre estaba cortando otro pedazo de pernil. Disculpa, dije. Tu condominio en el centro, continuó Lucas, todavía sonriendo. Mamá y papá me dijeron que podía mudarme. Estoy tan emocionado. He estado muriendo por salir de esta casa y vivir en algún lugar más emocionante. El centro es perfecto. Miré a mis padres de nuevo. Mi madre finalmente encontró mis ojos y su expresión era completamente casual, como si estuviéramos discutiendo el clima. Bueno, tienes esa propiedad extra ahora, dijo mi madre. Y Lucas necesita un lugar donde vivir. Simplemente tiene sentido. Tiene sentido, repetí lentamente. ¿Sí? Dijo mi padre sin levantar la vista de su plato. Te está yendo bien, Martina. Puedes darte el lujo de ayudar a tu hermano. Tomé un sorbo de vino, dejando que el líquido permaneciera en mi boca por un momento antes de tragar. Mi mente estaba acelerada, pero mantuve mi rostro neutral. Años de trabajar en retail me habían enseñado cómo ocultar mis emociones cuando era necesario. Oh, dije ligeramente. Gracias por avisarme con anticipación. La sonrisa de Lucas se ensanchó. Lo sé, ¿verdad? No quería molestarte con todos los detalles. Mamá y papá dijeron que lo manejarían. Deberías mudarte el martes, dije, tomando otro sorbo de vino. Perfecto, dijo Lucas. Ya empecé a empacar. Mi madre se veía aliviada. Mi padre asintió con aprobación. Lucas volvió a su teléfono, probablemente ya enviando mensajes a sus amigos sobre su emocionante nuevo apartamento en el centro. Terminé mi cena en silencio. Respondí preguntas cuando me hablaban, y me fui alrededor de las 9 con una sonrisa educada y un saludo de despedida. El viaje de regreso a mi casa tomó 20 minutos. Agarré el volante con fuerza, mis nudillos blancos bajo el resplandor de las luces de la calle. Estaba furiosa, pero también estaba calculando. Había aprendido hace mucho tiempo que la ira sin estrategia era inútil. Cuando llegué a casa, me senté en mi mesa de cocina con mi laptop y una taza de café. Eran casi las 10 de la noche, pero estaba completamente despierta. Abrí mi correo electrónico y comencé a redactar un anuncio de alquiler para el condominio. Originalmente había planeado esperar hasta después de las fiestas para encontrar inquilinos, tal vez tomarme unas semanas para amueblar el lugar y hacerlo perfecto. Pero los planes cambian. Escribí una descripción detallada de la propiedad. 2 dormitorios, 2 baños, cocina actualizada con electrodomésticos de acero inoxidable, lavadora y secadora en la unidad, balcón con vista al centro, a poca distancia de restaurantes y tiendas. Listé el alquiler mensual en $2,800, una tarifa competitiva que sabía que atraería atención rápidamente. Luego tomé fotos. Conduje de vuelta al centro esa noche y pasé 2 horas fotografiando cada ángulo del condominio. Las habitaciones vacías en realidad se veían mejor en fotos de lo que esperaba. Los pisos de madera relucían bajo las luces y las grandes ventanas hacían que el espacio se sintiera abierto y aireado. Para la medianoche, el anuncio estaba en vivo en 3 sitios web de alquiler diferentes. Configuré mi teléfono para notificarme de cualquier consulta y finalmente me fui a la cama. Me desperté a la mañana siguiente con 17 mensajes. Aparentemente, los condominios asequibles de 2 dormitorios en el centro de Montevideo estaban en alta demanda. Pasé el día de Navidad respondiendo consultas, programando visitas y ejecutando verificaciones de antecedentes. Para el 26 de diciembre tenía 3 candidatos fuertes. Todos tenían trabajos estables, buen crédito y excelentes referencias.
Programé recorridos en persona para el 27. La primera candidata era una mujer joven llamada Jessica, que trabajaba como fisioterapeuta en un centro de rehabilitación. Era profesional, educada, y se enamoró del condominio en el momento en que entró. Hizo preguntas reflexivas sobre las comodidades del edificio y el vecindario. Tenía un ingreso estable y había estado en su trabajo durante 4 años. El segundo candidato era una pareja, ambos profesores en una escuela secundaria local. Eran amigables y entusiastas, hablando sobre cómo la ubicación reduciría su tiempo de viaje a la mitad. Habían estado alquilando en las afueras y estaban emocionados por la idea de vivir en el centro. El tercer candidato era un estudiante de posgrado que trabajaba medio tiempo en un laboratorio de investigación. Era tranquilo, pero parecía responsable. Sus referencias eran brillantes, y su anterior casero dijo que nunca había perdido un pago de alquiler. Me gustaron los 3 candidatos, pero Jessica se destacó. Tenía todo lo que buscaba en un inquilino: ingresos estables, antecedentes limpios, buenas referencias y un aprecio genuino por la propiedad. La llamé esa noche y le ofrecí el contrato de arrendamiento. ¿En serio?, dijo, su voz brillante de emoción. Eso es increíble. Muchas gracias. ¿Puedes firmar el contrato y mudarte la próxima semana?, pregunté. Absolutamente, dijo. Puedo firmar mañana si quieres. Perfecto, dije. Reunámonos en el condominio el viernes al mediodía. Estaré ahí, dijo Jessica. Nos reunimos el viernes 29 de diciembre. Jessica trajo un cheque certificado por el primer mes de alquiler, el último mes de alquiler y el depósito de seguridad. Nos sentamos en el mostrador de la cocina y revisamos el contrato página por página. Leyó cada sección cuidadosamente. Hizo algunas preguntas aclaratorias y firmó en la línea punteada. ¿Cuándo puedo mudarme?, preguntó. Cuando quieras, dije. Oficialmente tienes las llaves ahora. Jessica brilló. Estoy pensando en el martes. Tengo la semana libre del trabajo, así que es el momento perfecto. El martes funciona genial, dije, entregándole las llaves. Nos dimos la mano y se fue con un rebote en su paso, ya enviando mensajes a alguien sobre su nuevo lugar. Me senté en el condominio vacío durante unos minutos después de que se fue, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. La propiedad estaba alquilada. Tenía un contrato firmado, pago completo y una inquilina responsable que cuidaría el lugar. Todo se manejó profesional y legalmente. Cerré con llave y conduje a casa, ya planeando cómo pasaría la tarde del martes. Y lo que vendría después sería inolvidable. Durante el fin de semana, seguí con mi rutina normal. Trabajé mis turnos en la tienda, hice mandados, fui al gimnasio. No contacté a mis padres ni a Lucas. Ellos tampoco me contactaron, lo cual era típico. No éramos una familia cercana. Rara vez hablábamos fuera de las reuniones familiares obligatorias. El lunes por la noche, recibí un mensaje de texto de Lucas. Todavía bien para mañana, me mudo alrededor de las 2 de la tarde. Sonreí y escribí de vuelta. Sí, nos vemos entonces. Envió de vuelta una cadena de emojis emocionados. Me fui a la cama temprano esa noche, configurando mi alarma para las 7 de la mañana. El martes iba a ser un día importante, y quería estar bien descansada. Me desperté sintiéndome tranquila y enfocada. Me preparé un desayuno apropiado, algo para lo que rara vez tenía tiempo en días laborales. Huevos revueltos, tostadas, fruta fresca y café. Comí lentamente, saboreando cada bocado. Alrededor del mediodía, le envié un mensaje a Jessica. Hola, solo verificando. ¿Te estás mudando hoy?, respondió de inmediato. Sí, los de la mudanza están cargando el camión ahora. Debería estar ahí a las 13 de la tarde. Perfecto, respondí. Avísame si necesitas algo. Lo haré. Gracias de nuevo por todo. Pasé la siguiente hora limpiando mi propia casa, haciendo lavandería y manteniéndome ocupada.
A la 1:30, Jessica me envió una foto de su nueva sala con cajas apiladas contra la pared. Llegué. Este lugar es aún mejor de lo que recordaba. Sonreí y envié de vuelta un emoji de pulgar arriba. A la 1:45, mi teléfono sonó. Era mi madre. «Martina», dijo, su voz tensa. «¿Dónde estás?» «En casa», dije. «¿Por qué?» «Lucas está en el condominio», dijo mi madre. «Hay gente ahí, gente moviendo muebles». «Oh», dije, manteniendo mi voz ligera. «Sí, esos son mis inquilinos. Se mudaron hoy». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «¿Tus inquilinos?», repitió mi madre. «Sí», dije. «Alquilé el condominio la semana pasada. Pensé que lo había mencionado». «Ciertamente no mencionaste eso», dijo mi madre, su voz subiendo. «Lucas está parado afuera con todas sus pertenencias. Está humillado». «Lamento que esté molesto», dije. «Pero el condominio está alquilado ahora. Tengo un contrato firmado y todo». «Martina, esto es inaceptable», dijo mi madre. «¿Sabías que se estaba mudando hoy?» «En realidad no lo sabía», dije con calma. «Nadie me preguntó. Todos ustedes simplemente decidieron entre ustedes que Lucas viviría en mi propiedad sin siquiera consultarme. Soy dueña de ese condominio. Lo pagué con mi propio dinero y decidí alquilarlo». Mi madre tartamudeó del otro lado de la línea, buscando palabras. Podía escuchar la voz de mi padre en el fondo preguntando qué estaba pasando. También podía escuchar a Lucas llorando, su voz aguda y estridente. «Este es tu hermano», finalmente dijo mi madre. «¿Cómo pudiste hacerle esto?» «¿Hacerle qué?», pregunté. «¿Alquilar mi propia propiedad? ¿Usar mi inversión para generar ingresos como planeé?» «Estás siendo egoísta», explotó mi madre. «Tienes mucho espacio. Tienes una casa entera. Podrías haberlo dejado quedarse ahí gratis». «Gratis», dije. No era una pregunta. «Es familia», dijo mi madre, como si eso lo explicara todo. «Y yo también soy familia», respondí. «Pero eso no te detuvo de esperar que entregara mi propiedad sin siquiera preguntarme primero». «Te dijimos en la cena de Navidad», dijo mi madre. «Me informaron de una decisión que ya habían tomado». Corregí. «Eso no es lo mismo que preguntar». Mi padre tomó el teléfono. Su voz era severa, el mismo tono que usaba cuando era niña y había hecho algo que él desaprobaba. «Martina, necesitas arreglar esto», dijo. «Tu hermano está parado en la acera llorando. Los vecinos están mirando. Esto es vergonzoso para todos nosotros». «Lamento que esté avergonzado», dije. «Pero no puedo arreglar esto. Tengo un acuerdo de arrendamiento legal con una inquilina que ya se mudó. El condominio está ocupado». «Rompe el contrato», exigió mi padre. «No puedo hacer eso», dije. «Y no lo haría incluso si pudiera. Esta es mi propiedad y mi decisión. Después de todo lo que hemos hecho por ti», dijo mi padre, su voz goteando decepción. Casi me reí. «¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo que exactamente?» «Te criamos», dijo. «Estaban legalmente obligados a hacer eso», dije. «He sido financieramente independiente desde que tenía 19 años. Pagué por mi propia educación, mi propio auto, mi propia vivienda. Nunca me han dado un solo peso de apoyo desde que me mudé. Mientras tanto, han financiado toda la vida adulta de Lucas, así que no me hablen de lo que han hecho por mí». Hubo silencio. Podía escuchar a mi madre llorando ahora también. Lucas todavía estaba gimiendo en el fondo. «Estás siendo cruel», dijo mi padre en voz baja. «No», dije. «Estoy siendo justa. Trabajé duro por lo que tengo. Sacrifiqué y ahorré durante años para construir seguridad financiera. Lucas nunca ha trabajado por nada en su vida, y ustedes habilitaron eso. Lo hicieron creer que podía simplemente tomar lo que quisiera sin preguntar, sin ganarlo, sin siquiera considerar que otras personas tienen derechos y límites». «Es tu hermano», repitió mi padre, como si decirlo suficientes veces cambiaría mi mente. «Y yo soy su hija», dije.
Pero nunca me trataron como trataron a Lucas. Nunca me pagaron las cuentas, ni me compraron autos, ni me dejaron vivir sin pagar alquiler. Esperaban que manejara todo por mi cuenta, así que lo hice. Y ahora estoy manejando mi propia propiedad de la manera que considero adecuada. Mi padre estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo, «Tu madre y yo estamos muy decepcionados de ti». «Puedo vivir con eso», dije. «Adiós». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente, la adrenalina corriendo por mi cuerpo. Dejé el teléfono en el mostrador de la cocina y respiré profundo. Acababa de trazar una línea en la arena con mi familia, y no había vuelta atrás. Pero no me arrepentía. Ni por un segundo. Mi teléfono zumbó con mensajes de texto. Primero de mi madre, luego de Lucas, luego de mi madre de nuevo. No los leí. Silencié mi teléfono y lo puse en un cajón. Me serví una copa de vino y me senté en mi porche trasero, mirando mi pequeño pero bien mantenido jardín. Había plantado flores a lo largo de la línea de la cerca la primavera pasada, y todavía estaban floreciendo a pesar del calor del verano uruguayo. Había pintado el porche yo misma, eligiendo un gris suave que complementaba el exterior de la casa. Cada parte de este lugar reflejaba mi trabajo duro y mis elecciones. El condominio en el centro era lo mismo. Lo había elegido cuidadosamente, negociado un precio justo, asegurado el financiamiento y cerrado el trato. Todo por mi cuenta. Era mío. No de mis padres. No de Lucas. Mío. Y tenía todo el derecho de decidir qué hacer con él. Bebí mi vino lentamente, sintiendo la tensión en mis hombros gradualmente aliviarse. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Era hermoso. Alrededor de las 6 de la tarde, saqué mi teléfono del cajón y revisé los mensajes. Había 12 textos en total. La mayoría eran variaciones de «¿Cómo pudiste hacer esto?» y «Estás destrozando esta familia» y «Lucas está devastado». Había un mensaje de texto de Lucas que se destacaba. «Tuve que volver a la casa de mamá y papá. Todos me vieron ser rechazado. Estoy tan humillado. ¿Cómo pudiste?» Lo leí 2 veces, luego lo borré sin responder. También había un mensaje de voz de mi madre. Lo escuché. «Martina, habla tu madre. No sé qué se te ha metido, pero este comportamiento es inaceptable. Tu hermano necesitaba ese apartamento. Tenía planes. Le dijo a todos sus amigos que se mudaba al centro. Ahora tiene que decirles que todavía vive en casa como un niño. Lo has humillado. Nos has humillado a todos. Espero que estés feliz». El mensaje de voz terminó con un clic. Lo guardé por si alguna vez necesitaba documentación de su comportamiento. Luego puse mi teléfono de vuelta en el cajón. Me preparé la cena. Pollo a la parrilla, verduras asadas y una ensalada. Comí en mi mesa de cocina, sola, pero no solitaria. Había aprendido hace mucho tiempo que estar sola era mejor que estar rodeada de personas que no me respetaban. Después de la cena, lavé los platos, me puse ropa cómoda y me acomodé en mi sofá con un libro que había estado queriendo leer durante meses. Por primera vez en semanas, me sentí completamente en paz. Mi propiedad estaba alquilada a una buena inquilina. Mis finanzas eran sólidas, mis límites eran claros, y mi familia finalmente entendía que no era un tapete sobre el que podían caminar cuando quisieran algo. Y lo que vendría después cambiaría todo para siempre. A la mañana siguiente, me desperté y encontré que mis padres y Lucas me habían bloqueado en redes sociales. Descubrí esto cuando intenté mirar una foto que mi madre había publicado de la cena de Navidad, queriendo ver si había algún detalle revelador que me había perdido sobre su plan. En cambio, encontré perfiles en blanco y mensajes de error. Era casi gracioso. Habían decidido que cortarme digitalmente era algún tipo de castigo, como si hubiera estado aferrándome desesperadamente a su presencia en línea. En realidad, revisaba sus páginas tal vez una vez al mes, generalmente por aburrimiento más que por interés genuino. Fui a trabajar ese día sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Mi gerente regional notó el cambio en mi humor
y comentó sobre ello durante nuestra reunión matutina. «¿Te ves feliz hoy?», dijo. «¿Buenas fiestas?». «Muy productivas», respondí con una sonrisa. La tienda estaba ocupada con clientes de las rebajas postnavideñas, y me lancé al trabajo. Ayudé a clientes con devoluciones, resolví problemas, coordiné con el equipo de inventario y manejé una crisis menor cuando el sistema de punto de venta se cayó durante 1 hora. Al final de mi turno, estaba cansada pero satisfecha. Cuando llegué a casa esa tarde, había una tarjeta pegada en mi puerta principal. Reconocí la escritura de mi madre en el sobre. La arranqué y entré, tirando mis llaves en el mostrador antes de abrirla. La tarjeta tenía una imagen genérica de flores en el frente. Dentro, mi madre había escrito un largo mensaje con su escritura cuidadosa y precisa. «Martina, tu padre y yo hemos estado hablando, y creemos que necesitas reconsiderar tus acciones. La familia es lo más importante en la vida, y has herido profundamente a Lucas. Ha estado llorando durante 2 días seguidos. Apenas come. No sale de su habitación. Tú le hiciste esto. Te criamos para que fueras amable y generosa, pero te has vuelto egoísta y fría. Te estamos dando 1 semana para reconsiderar. Si terminas el contrato con tu inquilina y le das a Lucas el apartamento como acordamos, podemos superar esto. Si no, necesitas entender que habrá consecuencias. No podremos tener una relación con alguien que trata a la familia de esta manera. La elección es tuya». Leí la tarjeta 3 veces, cada vez sintiendo una emoción diferente. Primero incredulidad, luego ira, luego algo cercano al alivio. Me estaban dando un ultimátum. Realmente creían que amenazar con cortarme me haría ceder a sus demandas. Pensaban que los necesitaba más de lo que necesitaba mi propio respeto. Caminé a mi cocina, abrí el cajón donde guardaba fósforos y llevé la tarjeta afuera a mi porche trasero. La sostuve sobre mi pequeña fogata y encendí una esquina, observando cómo las llamas consumían la cuidadosa escritura de mi madre. El papel se rizó y ennegreció, y en segundos no era nada más que ceniza. No respondí a la tarjeta. No llamé ni envié mensajes de texto. Simplemente seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. 3 días después, mi tía llamó. Era la hermana menor de mi madre, y nunca habíamos sido particularmente cercanas. Vivía a 2 horas de distancia y generalmente solo aparecía en las festividades importantes. «Martina», dijo cuando contesté. «Me enteré de lo que pasó con Lucas». «¿Ah, sí?», dije sin emoción. «Tu madre está muy molesta», continuó mi tía. «Me llamó llorando ayer. Dijo que te negaste a dejar que Lucas viviera en tu apartamento». «Mi condominio», corregí. «Y no me negué. Nunca me preguntaron. Decidieron entre ellos que Lucas se mudaría sin consultarme. Para cuando se molestaron en informarme, ya lo había alquilado a una inquilina que paga». «Aún así», dijo mi tía, «Lucas es familia. ¿No podrías haber hecho una excepción?». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué debería hacer una excepción por alguien que nunca ha trabajado por nada, que nunca me ha mostrado respeto o consideración, que nunca me ha agradecido por una sola cosa que he hecho?» «Porque es tu hermano», dijo mi tía, como si esto fuera lo más obvio del mundo. «Esa no es una razón suficientemente buena», dije. «Estar relacionada con alguien no les da derechos automáticos sobre tu propiedad o tus recursos». Mi tía suspiró. «Sabes, Martina, no todo se trata de dinero y propiedades. A veces la familia es más importante que tener razón». «Estoy de acuerdo», dije. «La familia debería ser importante. Pero la familia también significa respetar límites y tratarse justamente. Mis padres nunca han hecho eso. Siempre han favorecido a Lucas. Siempre esperaron que yo fuera la responsable, mientras él hacía lo que quisiera. He terminado de aceptar esa dinámica». «¿Entonces simplemente vas a cortarlos?», preguntó mi tía. «Ellos son los que amenazan con cortarme», señalé. «Me enviaron una tarjeta diciendo que no pueden tener una relación conmigo a menos que haga lo que quieren. Eso es manipulación, no amor».
Mi tía estuvo callada por un momento. Luego dijo: «Creo que estás cometiendo un error. La familia es para siempre. Te arrepentirás de esto». «Tal vez», dije, «pero lo dudo». Después de colgar, me di cuenta de que mis manos temblaban de nuevo, no por miedo o incertidumbre, sino por el puro agotamiento de tener que explicarme una y otra vez a personas que ya habían decidido que estaba equivocada. Revisé mi teléfono y vi que Jessica me había enviado una foto de su sala completamente amueblada. El condominio se veía hermoso. Había agregado plantas, obras de arte y toques acogedores que hacían que el espacio se sintiera como un verdadero hogar. Amando este lugar, gracias de nuevo por ser una casera tan genial. Sonreí y le envié un mensaje de vuelta. Me alegra mucho que te estés acomodando bien. Avísame si necesitas algo. Esa noche, decidí darme un gusto. Había estado trabajando duro y lidiando con drama familiar durante días. Me merecía algo lindo. Conduje a mi restaurante favorito en el centro, un pequeño lugar italiano que hacía pasta increíble. Ordené una copa de vino tinto y su especial del día, un risotto de hongos que era perfectamente cremoso y sabroso. Comí lentamente, saboreando cada bocado y observando a los otros comensales a mi alrededor. Había parejas en citas, familias con niños pequeños, grupos de amigos celebrando algo. Todos parecían felices y relajados. Era un buen recordatorio de que la vida existía fuera de la disfunción de mi familia. Mientras terminaba mi comida, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Soy Lucas. Mamá me dio tu número ya que nos bloqueaste. Solo quiero que sepas que arruinaste mi vida. Tenía todo planeado. Iba a empezar de nuevo en el centro, tal vez conseguir un trabajo en una de las boutiques, conocer gente nueva. Ahora estoy atrapado en casa con mamá y papá tratándome como un fracasado. Todos saben lo que pasó. Mis amigos siguen preguntándome por qué todavía no estoy en el centro. No sé qué decirles. Tú hiciste esto. Podrías haberme ayudado, pero elegiste ser egoísta. Espero que estés feliz». Leí el mensaje 2 veces. Luego bloqueé el número. Pagué mi cuenta, dejé una propina generosa y caminé de vuelta a mi auto. El aire nocturno era fresco y agradable, y las luces del centro brillaban contra el cielo oscuro. Me sentía tranquila y con la mente clara. Lucas quería que me sintiera culpable. Mis padres querían que me sintiera culpable. Mi tía quería que me sintiera culpable. Pero no lo estaba. Me sentía libre. La semana que mis padres me habían dado para reconsiderar pasó sin ninguna comunicación de mi parte. Fui a trabajar, pagué mis cuentas, me comuniqué con Jessica para asegurarme de que todo iba bien con el condominio y viví mi vida exactamente como quería. En el 8º día, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era mi padre. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. «Hola», dije. «Martina», dijo mi padre. Su voz era fría y formal. «Tu semana terminó. ¿Has reconsiderado?» «No», dije simplemente. «Entonces esto es un adiós», dijo mi padre. «Tu madre y yo no podemos tener una relación con alguien que trata a la familia de la manera en que has tratado a Lucas. Has tomado tu decisión, y nosotros hemos tomado la nuestra». «Está bien», dije. Hubo una pausa. Creo que esperaba que suplicara o llorara o tratara de cambiar su opinión. Cuando no dije nada más, continuó. «Ya no te invitaremos a eventos familiares, cumpleaños, fiestas, nada. En lo que a nosotros respecta, ya no eres parte de esta familia». «Entiendo», dije con calma. «¿Entiendes?», repitió mi padre, su voz subiendo ligeramente. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?». «¿Qué quieres que diga?», pregunté. «Me han dado un ultimátum. No voy a romper un contrato legal y echar a una buena inquilina solo para complacerlos. Así que si eso significa que no quieren una relación conmigo, entonces esa es su decisión». «Es tu decisión», dijo mi padre. «Estás eligiendo la propiedad sobre la familia». «No», dije.
Estoy eligiendo el respeto propio sobre la manipulación. Hay una diferencia. Mi padre hizo un sonido de disgusto. Ya ni siquiera sé quién eres. Sí lo sabes, dije. Soy la misma persona que siempre he sido. Trabajo duro, me cuido a mí misma, y no dejo que la gente se aproveche de mí. Lo único que ha cambiado es que ya no finjo estar bien con cómo me tratan. Siempre te hemos tratado justamente, dijo mi padre. Eso no es cierto y lo sabes, respondí. Pero ya no importa. Si quieren cortarme de sus vidas porque no le daría a Lucas vivienda gratis, entonces háganlo. Estaré bien. Mi padre colgó sin decir adiós. Me senté en el borde de mi cama durante unos minutos, el teléfono todavía en mi mano. Esperé a que la tristeza o el arrepentimiento me golpearan, pero nunca llegaron. En cambio, me sentí extrañamente en paz. La decisión estaba tomada. Ya no había incertidumbre. No más esperar a que cayera el otro zapato. Estaba hecho. Me preparé para el trabajo y seguí con mi día como siempre. No lloré. No llamé a nadie para hablar de ello. Simplemente lo acepté y seguí adelante. Durante las siguientes semanas, descubrí cuán poco había estado realmente involucrada mi familia en mi vida. No extrañaba las llamadas telefónicas incómodas, donde mi madre se quejaba de todo y apenas preguntaba cómo estaba yo. No extrañaba los viajes de culpa o las constantes comparaciones con Lucas. No extrañaba sentir que nunca era lo suficientemente buena sin importar lo que lograra. Lo que sí noté fue cuánta más energía tenía sin el constante drenaje del drama familiar. Me sentía más ligera. Comencé a ir al gimnasio más regularmente. Tomé un viaje de fin de semana a Colonia del Sacramento solo porque me apetecía. Leí libros, probé nuevas recetas y me reconecté con viejas amigas que realmente me apreciaban. Jessica resultó ser una inquilina ideal. Pagaba el alquiler a tiempo cada mes, mantenía el lugar impecable y ocasionalmente me enviaba fotos de pequeñas mejoras que había hecho con mi permiso. Había pintado uno de los dormitorios de un azul suave y agregado estantes flotantes. Se veía profesional y hermoso. En febrero, me envió un mensaje sobre una pequeña fuga debajo del fregadero de la cocina. Llamé a un plomero inmediatamente y lo hice arreglar en 24 horas. Jessica quedó impresionada por lo rápido que respondí. «¿En serio eres la mejor casera que he tenido?», me envió un mensaje. La mayoría de la gente habría tardado días en lidiar con esto. «Cuido mis propiedades», respondí. «Y las buenas inquilinas como tú merecen un servicio receptivo». Se sentía bien ser apreciada. Se sentía bien tener una relación profesional construida sobre respeto mutuo en lugar de expectativas unilaterales. Mientras tanto, escuché a través del chisme familiar que Lucas todavía vivía con mis padres y todavía estaba desempleado. Mi tía lo dejó escapar durante un encuentro casual en el supermercado a finales de febrero. Se veía incómoda cuando me vio, como si no estuviera segura de si debería reconocerme o fingir que éramos extrañas. «Hola, Martina», finalmente dijo. «Hola», respondí educadamente. «¿Cómo estás?», preguntó, aunque su tono sugería que realmente no quería saber. «Estoy bien», dije. «¿Y tú?». «Bien, bien», dijo. «Vi a tu madre la semana pasada. Todavía está muy molesta por todo». «Lamento escuchar eso», dije, aunque no lo sentía en absoluto. «Lucas lo está pasando mal», continuó mi tía, aparentemente incapaz de contenerse. «No ha podido encontrar trabajo. Tu madre cree que toda la situación ha afectado su confianza». «Eso es desafortunado», dije neutralmente. Mi tía me miró expectante, como esperando que expresara culpa u ofreciera arreglar la situación. Cuando no dije nada más, suspiró. «Bueno, debería irme», dijo. «Cuídate, Martina». «Tú también», dije. La vi alejarse, su carrito lleno de comestibles, y no sentí absolutamente nada. Sin culpa, sin arrepentimiento, sin deseo de comunicarme y hacer las paces, solo una leve sensación de alivio de que la conversación había terminado. En marzo, recibí una carta por correo de mis padres.
Estaba dirigida formalmente con mi nombre completo escrito en el sobre. Dentro había una sola hoja de papel con un breve mensaje. Martina, escribimos para informarte que te estamos eliminando de nuestro testamento. Como has elegido priorizar el dinero y la propiedad sobre la familia, no vemos razón para dejarte ninguna herencia. Todo irá para Lucas, quien entiende el valor de la familia. Esperamos que encuentres felicidad en tus elecciones. La carta estaba firmada por ambos padres, sus firmas precisas y finales. La leí una vez, luego la doblé y la puse en una carpeta con otros documentos importantes. No fue una sorpresa. De hecho, había esperado algo así. Mis padres siempre habían usado el dinero y los regalos como herramientas de control, y eliminarme del testamento era solo otro intento de castigarme. Lo que no entendían era que nunca había contado con una herencia. Había construido mi propia seguridad financiera. No necesitaba su dinero. Nunca lo había necesitado. Y lo que vendría después me demostraría que había tomado la decisión correcta. La primavera llegó, y con ella vino una nueva oportunidad. La cadena de tiendas para la que trabajaba anunció que estaban abriendo una segunda ubicación al otro lado de la ciudad, y necesitaban una gerente con experiencia para ayudar a configurarla y administrarla. El puesto venía con un aumento significativo de salario y más responsabilidad. Apliqué inmediatamente, y me ofrecieron el trabajo en una semana. Mi jefa me dijo que era la elección obvia, que mi ética de trabajo y profesionalismo siempre se habían destacado. Eres una de las personas más confiables con las que he trabajado, dijo. No tengo dudas de que harás de esta nueva ubicación un éxito. Comencé en el nuevo puesto en abril, lanzándome al desafío de abrir una nueva tienda. Había 1.000.000 de detalles que gestionar. Contratar personal, configurar sistemas, coordinar con proveedores, asegurarme de que todo estuviera listo para la gran inauguración. Era agotador pero emocionante. La nueva tienda abrió en mayo y fue un triunfo. Tuvimos un flujo constante de clientes desde el primer día, excelentes reseñas y un equipo que trabajaba bien junto. Me sentía orgullosa de lo que habíamos logrado. Alrededor de este mismo tiempo, comencé a salir con alguien que había conocido a través de una amiga. Su nombre era Tomás y trabajaba como arquitecto. Era amable, divertido y respetuoso. Cuando le conté sobre la situación con mi familia, escuchó sin juzgar. Eso debe haber sido difícil, dijo. Lo fue, admití. Pero también fue necesario. No podía seguir dejando que me trataran de esa manera. Creo que tomaste la decisión correcta, dijo Tomás. La familia debería apoyarte, no derribarte. Era refrescante estar con alguien que entendía que las relaciones saludables requerían límites y respeto mutuo. Tomamos las cosas con calma, disfrutando la compañía del otro sin apresurarnos hacia nada serio. En junio, Jessica me envió un mensaje con algunas noticias. Hola Martina. Quería avisarte que conseguí un ascenso en el trabajo. Estaré viajando más por mi trabajo, lo cual es emocionante. El condominio es perfecto para mí ahora mismo, pero quería darte un aviso de que podría necesitar mudarme a otra ciudad en un año más o menos, dependiendo de cómo vayan las cosas con el trabajo. Obviamente te daré mucho aviso. Solo quería mantenerte informada. Felicitaciones por el ascenso. Le envié un mensaje de vuelta. Y gracias por hacérmelo saber. Realmente aprecio tener una inquilina tan comunicativa. Manténme al tanto de tus planes. El mensaje de Jessica me hizo pensar sobre el futuro del condominio. Si eventualmente se mudaba, necesitaría encontrar un nuevo inquilino. Pero ese era un problema para otro día. Por ahora, todo funcionaba perfectamente. Un sábado por la tarde en julio, estaba en una cafetería en el centro trabajando en algo de papeleo para la tienda cuando escuché una conversación en la mesa de al lado. Dos mujeres estaban hablando, y una de ellas mencionó a mis padres por su nombre. Miré de reojo y reconocí a una de las mujeres como una ex vecina de la calle de mis padres. No la había visto en años, pero su voz era distintiva. Me siento tan mal por ellos, estaba diciendo.
Su hija los cortó completamente por nada. Simplemente se negó a ayudar a su propio hermano. ¿Te imaginas? Eso es horrible, respondió la otra mujer. La familia debería ser lo primero. Exactamente, dijo la vecina. Y pobre Lucas. Todavía vive en casa, ¿sabes? Lo veo a veces cuando paso manejando. Se ve tan triste. Toda la situación ha sido difícil para todos. Mantuve la cabeza baja, fingiendo concentrarme en mi laptop. Parte de mí quería darme la vuelta y decirles la verdad, explicar que solo tenían un lado de la historia, pero sabía que no importaría. La gente creía lo que quería creer, y mis padres claramente se habían pintado como las víctimas. Terminé mi café y me fui sin decir nada. Que pensaran lo que quisieran. Yo conocía la verdad, y eso era suficiente. En agosto, recibí un mensaje inesperado en redes sociales de una prima con la que no había hablado en años. Su nombre era Olivia, y era la hija del hermano de mi padre. Habíamos sido cercanas cuando éramos niñas, pero nos habíamos distanciado cuando adultas. «Hola, Martina», decía su mensaje. «Espero que esto no venga de la nada, pero me enteré de lo que pasó con tus padres y Lucas. Solo quería que supieras que no creo que hayas hecho nada malo. He visto cómo te tratan versus cómo tratan a Lucas durante años, y siempre me ha molestado. Has trabajado tan duro por todo lo que tienes, y ellos no tenían derecho a esperar que simplemente entregaras tu propiedad. De todos modos, solo quería comunicarme y decir que si alguna vez quieres tomar un café o ponerte al día, me encantaría escuchar cómo estás». Miré el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo un calor en mi pecho que no había esperado. Alguien en mi familia realmente veía la situación claramente. Alguien entendía. Respondí inmediatamente. «Olivia, muchas gracias por comunicarte. Tu mensaje significa más de lo que sabes. Me encantaría ponerme al día. ¿Estás libre el próximo fin de semana?» Hicimos planes para reunirnos a almorzar el siguiente sábado. Cuando finalmente nos sentamos juntas, se sintió como si no hubiera pasado el tiempo. Olivia era cálida y genuina, y escuchó mi versión de la historia sin interrumpir o juzgar. «Siempre supe que tus padres favorecían a Lucas», dijo Olivia. «Mi papá solía comentar sobre ello también. Pensaba que era injusto cuánto esperaban de ti mientras le daban a Lucas un pase libre para todo». «Se siente bien escuchar a alguien más decir eso», admití. He pasado tanto tiempo preguntándome si estaba loca o siendo egoísta por sentirme de la manera en que me sentía. «No estás loca», dijo Olivia firmemente. «Estableciste un límite y ellos no pudieron manejarlo. Eso es problema de ellos, no tuyo. Hablamos durante horas, poniéndonos al día sobre nuestras vidas y haciendo planes para vernos más regularmente. Era un recordatorio de que la familia no tenía que ser definida solo por la biología. Las personas que realmente se preocupaban por ti eran las que aparecían y te apoyaban independientemente de los lazos de sangre». Mientras el verano se convertía en otoño, mi vida continuó mejorando. Mi trabajo iba bien, mi relación con Tomás se estaba desarrollando bien, y mi amistad con Olivia se había convertido en una fuente regular de alegría. El condominio estaba generando ingresos estables, y Jessica seguía siendo una inquilina excelente. Había construido una buena vida para mí misma, basada en trabajo duro, respeto propio y límites saludables, y lo había hecho todo sin la aprobación o el apoyo de mis padres. Octubre llegó con temperaturas más frescas. Estaba caminando por un centro comercial un sábado por la tarde cuando me topé con Lucas. Era la primera vez que lo veía desde la cena de Navidad, casi 10 meses atrás. Estaba saliendo de una tienda de ropa cargando varias bolsas de compras. Cuando me vio, su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, ira, y luego algo que parecía casi vergüenza. «Martina», dijo. «Lucas», respondí con calma. Nos quedamos ahí parados por un momento, ninguno de nosotros muy seguro de qué decir. Se veía diferente, de alguna manera más viejo, aunque solo habían pasado 10 meses. Había círculos oscuros bajo sus ojos, y su ropa se veía cara pero mal ajustada.
como si hubiera perdido o ganado peso recientemente. ¿Cómo has estado?, pregunté, más por educación que por interés genuino. Bien, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Genial, en realidad. Muy bien. Qué bueno escuchar, dije. He estado ocupado, continuó Lucas, sus palabras saliendo más rápido ahora. Muy ocupado. Estoy pensando en volver a estudiar o tal vez comenzar un negocio. Tengo muchas opciones. Eso suena bien, dije neutralmente. La cara de Lucas se enrojeció. Sé lo que estás pensando. Crees que soy perezoso e inútil. Crees que no puedo hacer nada por mi cuenta. No he dicho nada de eso, señalé. No tienes que decirlo. Puedo verlo en tu cara. Siempre me has mirado de esa manera. Siempre has pensado que eras mejor que yo porque tienes un trabajo y una casa. No creo que sea mejor que tú, dije. Pero sí creo que tomé decisiones diferentes. Elegí trabajar duro y construir algo para mí misma. Tú elegiste dejar que mamá y papá se encargaran de todo. Esas fueron nuestras elecciones. Yo no elegí nada, dijo Lucas, su voz subiendo. Ellos ofrecieron. Querían ayudarme. Te habilitaron, corregí. Hay una diferencia. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. Arruinaste todo. Podría haber tenido un nuevo comienzo en el centro. Podría haberlo resuelto, pero me quitaste eso. No te quité nada, dije firmemente. Ese condominio nunca fue tuyo. Era mío. Lo compré con mi propio dinero y elegí alquilarlo. Lo que tú, mamá y papá decidieron entre ustedes no era mi problema. Podrías haberme ayudado, dijo Lucas. Podría haberlo hecho, estuve de acuerdo. Pero elegí no hacerlo, y no me arrepiento de esa decisión. Lucas me miró fijamente por un largo momento, las lágrimas corriendo por su rostro. Luego se dio la vuelta y se alejó rápidamente, sus bolsas de compras balanceándose a sus lados. Lo vi irse, sintiendo nada más que una leve sensación de tristeza, no por mi decisión, sino por el hecho de que todavía no había aprendido nada. Todavía creía que el mundo le debía algo, que otras personas deberían sacrificarse por su comodidad. Continué mis compras y me fui a casa, sacando el encuentro de mi mente. 2 semanas después, recibí una llamada telefónica de Olivia. «Martina, ¿has visto la publicación?», preguntó. «¿Qué publicación?», dije. «Tu madre publicó algo en redes sociales sobre ti. Es bastante malo. Pensé que deberías saberlo». Mi estómago se apretó. «¿Qué dijo?». «Escribió esta cosa larga sobre hijos desagradecidos y cómo ella y tu papá sacrificaron todo para criarte solo para que abandonaras a la familia. No usó tu nombre, pero es obvio que está hablando de ti. Mucha gente está comentando, diciendo cosas terribles». Cerré los ojos y respiré profundo. «¿Puedes enviarme una captura de pantalla?». «Ya está hecha», dijo Olivia. «Revisa tus mensajes». Abrí el mensaje y leí la publicación de mi madre. Era larga y dramática, llena de frases como «padres con el corazón roto» y «generación egoísta» y «le dimos todo». Los comentarios eran aún peores. Gente que nunca había conocido me estaba llamando desagradecida, mimada y sin corazón. «¿Estás bien?», preguntó Olivia. «Estoy bien», dije, y sorprendentemente, lo estaba. Ella puede publicar lo que quiera. La gente que importa conoce la verdad. ¿Quieres responder?, preguntó Olivia. ¿Aclarar las cosas? No, dije. Responder solo le daría más atención. Que tenga su momento. No cambia nada. Pero incluso mientras decía las palabras, sentí una chispa de ira construyéndose en mi pecho. No porque mi madre hubiera publicado sobre mí, sino porque todavía estaba tratando de controlar la narrativa. Todavía estaba tratando de hacerse la víctima. Pensé en ello por el resto del día. Mi madre había enviado un ultimátum. Me había eliminado del testamento. Le había contado mentiras a miembros de la familia sobre lo que había pasado. Y ahora me estaba avergonzando públicamente en redes sociales. Y a través de todo eso, me había quedado en silencio.
Había tomado el camino alto, me había negado a involucrarme y había seguido adelante con mi vida. Pero tal vez era hora de un enfoque diferente. Tal vez era hora de dejar de ser silenciosa y comenzar a hablar. Esa noche, me senté en mi computadora y comencé a escribir. No una respuesta a la publicación de mi madre, sino algo más grande. Algo que contaría mi versión de la historia de una manera que no pudiera ser ignorada o descartada. Escribí durante horas, elaborando mis palabras cuidadosamente. Quería ser honesta pero no cruel, factual pero no fría. Para cuando terminé, era pasada la medianoche, pero me sentía satisfecha con lo que había escrito. Guardé el documento y me fui a la cama, ya planeando mi próximo movimiento. A la mañana siguiente llamé a Olivia. «Necesito tu ayuda con algo», dije. «Lo que sea», respondió Olivia. «¿Recuerdas la fiesta de aniversario de mis padres hace unos años? ¿La que fue en ese restaurante en el centro? ¿Gran celebración por su 30º aniversario?» «Por supuesto», dijo Olivia. «Y recuerdo pensar que era raro porque apenas te mencionaron. Todo era sobre Lucas». «Exactamente», dije. «¿Y recuerdas el Día de Acción de Gracias hace 2 años cuando mi madre le dijo a todos que yo estaba demasiado ocupada con el trabajo para ayudar con la cena, cuando la verdad era que ella nunca me pidió ayuda?» «Recuerdo eso también», dijo Olivia. «Me dijiste después que habías ofrecido múltiples veces y ella seguía diciendo que no necesitaba ayuda». «Necesito que me ayudes a documentar estas cosas», dije. Cada vez que mis padres mintieron sobre mí, o me descartaron o favorecieron a Lucas, quiero un registro claro del patrón de comportamiento. ¿Puedes ayudarme a recordar los detalles? «Absolutamente», dijo Olivia. «He estado viendo esto suceder durante años. Puedo darte muchos ejemplos». Pasamos las siguientes 2 horas en el teléfono repasando recuerdos e incidentes. Olivia tenía una memoria aguda y pudo recordar conversaciones específicas y momentos que yo había medio olvidado. Para el final de la llamada tenía páginas de notas. «¿Qué planeas hacer con todo esto?», preguntó Olivia. «No estoy segura todavía», admití. «Pero quiero estar preparada. Si mi madre quiere hacer esto público, entonces tal vez yo también debería». «Solo ten cuidado», dijo Olivia. «Una vez que pones algo ahí afuera no puedes retirarlo». «Lo sé», dije, «y voy a pensarlo cuidadosamente antes de hacer cualquier cosa». Pero incluso mientras lo decía, sabía que ya había tomado mi decisión. Había terminado de ser silenciosa. Había terminado de dejar que mis padres controlaran la narrativa. Y lo que vendría después sería el momento definitivo. La verdad finalmente saldría a la luz. Y nada volvería a ser lo mismo. Durante los siguientes días, refiné mi declaración. Verifiqué cada detalle. Me aseguré de que mi tono fuera calmado y medido. Y me preparé para cualquier reacción negativa que pudiera venir. Luego, un jueves por la noche, lo publiqué. No lo publiqué como una respuesta a la publicación en redes sociales de mi madre. En cambio, creé mi propia publicación en mi propia página. Una explicación detallada de lo que realmente había sucedido. Expliqué cómo había trabajado desde los 16 años mientras mis padres financiaban el estilo de vida de Lucas. Expliqué cómo había comprado el condominio como una propiedad de inversión con mi propio dinero. $475,000, con un enganche de $95,000 que había ahorrado durante años. Expliqué cómo mis padres me habían informado en la cena de Navidad que Lucas se mudaría sin siquiera preguntarme primero. Expliqué cómo ya había alquilado la propiedad a una inquilina calificada antes de que Lucas apareciera. Incluí ejemplos específicos de cómo mis padres me habían tratado diferente a Lucas a lo largo de los años. No de manera amarga o enojada, sino simplemente como hechos. Dejé que la verdad hablara por sí misma. Terminé la publicación con una declaración simple. Amo a mi familia, pero no seré manipulada ni haré sentir culpable para renunciar a mi propiedad o mi respeto propio. Trabajé duro por lo que tengo, y tengo derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida. Si eso me hace egoísta a sus ojos, que así sea.
Presioné publicar y cerré mi laptop. En una hora, la publicación tenía docenas de comentarios. La mayoría eran de apoyo. Amigas, compañeras de trabajo e incluso personas que apenas conocía estaban comentando con mensajes como «bien por ti» y «hiciste lo correcto» y «tu familia debería estar orgullosa de ti, no derribándote». Algunos comentarios eran negativos, principalmente de personas que creían que la familia siempre debería ser lo primero, independientemente de las circunstancias. Pero incluso esos comentarios estaban superados en número por los de apoyo. Para la mañana siguiente, la publicación había sido compartida más de 100 veces. La gente me estaba enviando mensajes privadamente para compartir sus propias historias de disfunción familiar y establecimiento de límites. Era abrumador, pero también validante. Olivia me llamó esa tarde. ¿Has visto la página de tu madre?, preguntó. No, dije. ¿Debería? Borró su publicación sobre ti, dijo Olivia, y no ha publicado nada desde entonces. Creo que se dio cuenta de que su versión de los eventos no se sostiene cuando la gente escucha a tu lado. Sentí una oleada de satisfacción. Bien. Hay más, dijo Olivia. Mi papá me llamó esta mañana. Dijo que tu padre lo llamó ayer tratando de que miembros de la familia te presionaran para eliminar tu publicación, pero mi papá se negó. Le dijo a tu padre que había leído tu publicación y pensaba que estabas completamente justificada en todo lo que hiciste. ¿En serio?, dije sorprendida. En serio, confirmó Olivia. Y no es el único. Muchos en la familia están comenzando a cuestionar la versión de tus padres de los eventos. La gente está haciendo preguntas sobre por qué te trataron a ti y a Lucas tan diferente. Tus padres no están obteniendo la simpatía que esperaban. Me senté en mi sofá procesando esta información. No había publicado mi declaración para volver a la familia contra mis padres. Lo había publicado para decir la verdad y proteger mi propia reputación. Pero aparentemente, la verdad tenía consecuencias más allá de lo que había anticipado. ¿Cómo te sientes con todo esto?, preguntó Olivia. Honestamente, dije, me siento libre. Por primera vez en mi vida, siento que no tengo que pretender que todo está bien. Puedo ser honesta sobre lo que pasó y la gente puede formarse su propia opinión. 3 días después de que publiqué mi declaración, mi madre me llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Martina, dijo. Su voz era tensa y controlada. Necesitamos hablar sobre esa horrible cosa que publicaste en redes sociales. Nos hiciste quedar como padres terribles. Dije la verdad, dije. Si la verdad los hace quedar mal, esa no es mi culpa. Nos avergonzaste, dijo mi madre. Toda la familia está hablando de ello. La gente nos está haciendo preguntas. Tu tía se negó a venir a cenar la semana pasada porque dijo que necesitaba tiempo para pensar sobre todo. Lamento que estén avergonzados, dije, pero no lamento haberlo publicado. Tú publicaste sobre mí primero, ¿recuerdas? Trataste de hacerme quedar como una hija desagradecida y egoísta. Solo proporcioné contexto. Somos tus padres, dijo mi madre. Deberías respetarnos. El respeto va en ambos sentidos, respondí. Y no me han respetado durante años. Esperaban que entregara mi propiedad a Lucas sin preguntar. Me cortaron del testamento. Me enviaron ultimátums y trataron de manipularme. No pueden exigir respeto cuando no me han dado ninguno. Hubo un largo silencio. Podía escuchar a mi madre respirar del otro lado de la línea. ¿Qué quieres de nosotros?, finalmente preguntó, y su voz sonaba cansada. No quiero nada de ustedes, dije honestamente. Solo quiero vivir mi vida sin ser culpada o manipulada. Eso es todo lo que he querido. ¿Entonces eso es todo?, preguntó mi madre. ¿Simplemente terminaste con nosotros? Ustedes fueron los que dijeron que no podíamos tener una relación a menos que hiciera lo que querían, le recordé. Solo estoy aceptando los términos que establecieron. Tal vez fuimos demasiado duros, dijo mi madre en voz baja. Tu padre y yo hemos estado hablando. Tal vez reaccionamos exageradamente. Sentí un destello de algo.
No esperanza exactamente, sino curiosidad. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez podemos resolver esto, dijo mi madre. Si eliminas esa publicación, podemos empezar de nuevo. Podemos dejar todo esto atrás. Y ahí estaba, la condición. Incluso ahora, incluso después de todo, no podían simplemente disculparse sin pedir algo a cambio. No, dije. ¿No? Repitió mi madre. La publicación se queda, dije. Es la verdad, y no voy a borrarla solo para hacerlos sentir cómodos. Si quieren tener una relación conmigo, necesita ser basada en respeto mutuo y honestidad, no en que yo haga lo que quieran a cambio de su aprobación. Eso no es justo, protestó mi madre. En realidad es la definición de justo, dije. No les estoy pidiendo que hagan nada excepto tratarme como una igual, como una adulta que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Si no pueden hacer eso, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Mi madre estuvo callada por un largo momento. Luego dijo, necesito pensar en esto. Esto no es lo que esperaba. Tómate todo el tiempo que necesites, dije, pero mi posición no va a cambiar. Colgó sin decir adiós. Dejé mi teléfono y miré alrededor de mi sala, mi cómoda y pacífica sala en la casa que había comprado con mi propio dinero. Había construido una buena vida. Tenía amigas que me apoyaban, una relación que me hacía feliz, un trabajo del que estaba orgullosa y propiedades que generaban ingresos. Tenía todo lo que necesitaba, y si mis padres no podían aceptar eso, era su pérdida, no la mía. 2 semanas después, recibí una carta de mi padre. Era escrita a mano, lo cual me sorprendió. Mi padre rara vez escribía algo a mano. Martina, comenzaba la carta. Tu madre y yo hemos pasado mucho tiempo pensando en lo que dijiste. No estamos de acuerdo con todo lo que publicaste, pero podemos ver que cometimos errores. Te tratamos a ti y a Lucas de manera diferente, y eso no fue justo para ti. Esperábamos que fueras responsable e independiente mientras dejábamos que Lucas dependiera de nosotros. Vemos ahora que esto creó resentimiento. Nos gustaría intentar reconstruir nuestra relación si estás dispuesta. No te estamos pidiendo que elimines tu publicación o que te disculpes por establecer límites. Solo estamos pidiendo una oportunidad de empezar de nuevo. Si estás abierta a hablar, por favor avísanos. Leí la carta 3 veces. No era una disculpa perfecta. Todavía tenía frases como, no estamos de acuerdo con todo, que mostraban que no estaban aceptando completamente la responsabilidad. Pero era más de lo que había esperado. Era un comienzo. Decidí esperar unos días antes de responder. Quería asegurarme de que estaba tomando la decisión con la cabeza clara, no por soledad o una necesidad desesperada de conexión familiar. Después de una cuidadosa consideración, escribí de vuelta. Aprecio tu carta. Estoy dispuesta a tener una conversación, pero solo si podemos establecer límites claros. Necesito que entiendan que mi propiedad y mis finanzas son mías, y no seré presionada a tomar decisiones basadas en lo que creen que debería hacer. Necesito que traten a Lucas y a mí por igual, lo que significa esperar que él sea responsable de su propia vida, tal como esperaron que yo lo fuera. Si podemos estar de acuerdo en esos términos, entonces sí, podemos intentar reconstruir, pero no volveré a la forma en que eran las cosas. Envié la carta por correo y esperé. Una semana después, mis padres llamaron y pidieron si me reuniría con ellos para tomar un café. Acepté. Nos reunimos en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre mi casa y la de ellos. La conversación fue incómoda al principio, rígida y cuidadosa, pero lentamente comenzamos a hablar sobre cosas reales. Mi madre admitió que siempre había encontrado más fácil cuidar a Lucas que dejarlo luchar. Mi padre admitió que había dado por sentada mi independencia y asumió que no necesitaba su apoyo. Expliqué cómo su favoritismo me había lastimado a lo largo de los años, cómo me había hecho sentir que solo era valorada por lo que podía proveer, no por quién era. No fue una conversación perfecta. Hubo momentos de tensión y defensividad, pero fue honesta,
y eso era algo que nunca habíamos tenido realmente antes. Al final de la reunión, mi madre preguntó: ¿Qué hay de Lucas? Todavía está muy molesto por todo. Lucas necesita aprender a cuidarse a sí mismo, dije firmemente. Y ustedes necesitan dejar de habilitarlo. Tiene 25 años. Es hora de que crezca. Mi padre asintió lentamente. Tienes razón. Le hemos hecho un daño. ¿Qué pasa si no quiere cambiar?, preguntó mi madre. Esa es su elección, dije, pero no debería ser su problema resolverlo más. Mientras los meses pasaban, mis padres lentamente comenzaron a cambiar su enfoque con Lucas. Dejaron de pagar todas sus cuentas. Le dieron un plazo para conseguir un trabajo o mudarse. Fue difícil para ellos, y Lucas lo peleó en cada paso del camino, pero se mantuvieron firmes. Para la primavera, Lucas había encontrado trabajo como recepcionista en una oficina dental. No era glamoroso, pero era un comienzo. Se mudó a un apartamento pequeño con un compañero de cuarto y comenzó, lenta y a regañadientes, a construir su propia vida. Mi relación con mis padres mejoró gradualmente. Nunca seríamos cercanos de la manera en que algunas familias lo son, pero encontramos una forma de coexistir con respeto mutuo. Dejaron de hacer demandas, y yo dejé de esperar que cambiaran de la noche a la mañana. El condominio continuó generando ingresos estables. Jessica eventualmente se mudó por su trabajo tal como había predicho, y encontré otra excelente inquilina para tomar su lugar. Mi carrera continuó floreciendo, y Tomás y yo nos mudamos juntos después de un año de citas. En cuanto a Lucas, eventualmente vino a mí con una disculpa a regañadientes. No fue sincera, y podía decir que todavía me resentía en algún nivel. Pero reconoció que ser forzado a cuidarse a sí mismo había sido bueno para él. Estaba aprendiendo cosas que debería haber aprendido años atrás. Un año después de la cena de Navidad que cambió todo, me encontré reflexionando sobre el viaje. Había perdido la versión de mi familia que pensé que tenía, pero había ganado algo mucho más valioso: mi respeto propio. Había aprendido que establecer límites no era egoísta, era esencial. Había aprendido que el amor sin respeto no era amor en absoluto. Había aprendido que a veces la familia que eliges es más importante que la familia en la que naces. Tomás y yo estábamos sentados en el balcón de mi casa una noche, mirando las luces de Montevideo parpadeando en la distancia. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. ¿De cómo manejaste todo con tu familia? Lo pensé por un momento. No, dije finalmente. Fue difícil, y dolió, pero fue lo correcto. Me defendí. Me elegí a mí misma, y eso es algo de lo que siempre estaré orgullosa. Tomás tomó mi mano. Eres la persona más fuerte que conozco. Sonreí. No lo soy, solo soy alguien que finalmente aprendió su valor. 2 años después de aquella fatídica cena de Navidad, las cosas habían evolucionado de maneras que nunca podría haber imaginado. Lucas todavía trabajaba en la oficina dental y había sido ascendido a coordinador de oficina. Incluso había comenzado a ahorrar dinero, hablando sobre eventualmente alquilar su propio apartamento sin compañero de cuarto. Mis padres y yo hablábamos regularmente ahora. Conversaciones breves pero genuinas donde realmente nos escuchábamos unos a otros. Nunca volvieron a pedirme dinero o a esperar que entregara mis propiedades. Habían aprendido finalmente que yo era mi propia persona con mis propios límites. Olivia y yo nos habíamos vuelto inseparables, verdaderas amigas en el sentido más profundo. Nos apoyábamos, nos celebrábamos y nos manteníamos mutuamente responsables. Tomás me propuso matrimonio en nuestro aniversario de 2 años y dije que sí sin dudarlo. Había encontrado a alguien que me respetaba, me valoraba y me amaba por quien era, no por lo que podía darle. Mi carrera había alcanzado nuevas alturas. Me habían promovido a gerente regional, supervisando múltiples tiendas en todo Uruguay. El salario era excelente, y finalmente me sentía financieramente segura de maneras que nunca había imaginado. El condominio en el centro continuaba siendo una inversión sólida. Había tenido 3 inquilinos diferentes en esos 2 años, todos excelentes.
todos pagando a tiempo y cuidando la propiedad. Los ingresos del alquiler me habían permitido pagar mi primera casa más rápido y comenzar a ahorrar para una tercera propiedad. Pero más que el éxito financiero o profesional, había encontrado algo más valioso. Paz. Paz de saber que valía más de lo que alguien me había hecho creer. Paz de saber que establecer límites no me hacía cruel o egoísta. Paz de saber que había convertido el dolor en fuerza, el rechazo en resiliencia. Una tarde de domingo, 3 años después de aquella cena de Navidad, toda mi familia vino a mi casa para una barbecue. Mis padres, Lucas, Olivia y su familia, Tomás y algunos amigos cercanos. Era la primera vez en años que todos estábamos juntos en un ambiente relajado y feliz. Mi padre estaba asando carne en la parrilla, contando chistes malos que hacían reír a todos. Mi madre estaba ayudando a preparar ensaladas en la cocina, preguntándome genuinamente sobre mi trabajo y mis planes de boda. Lucas estaba jugando fútbol en el jardín con los hijos de Olivia, riéndose y actuando como el adulto funcional que finalmente se estaba convirtiendo. Tomás estaba a mi lado, su brazo alrededor de mi cintura, sonriendo mientras observábamos la escena. «¿Cómo te sientes?», susurró. «Feliz», dije, genuinamente feliz. «Te lo mereces». Miré a mi alrededor a todas estas personas, esta familia que era parte biológica, parte elegida, parte reconstruida desde las cenizas de lo que había sido. No era perfecto. Probablemente nunca lo sería, pero era real, y era mío, y lo había construido en mis propios términos. Esa noche, después de que todos se fueron, Tomás y yo estábamos limpiando. Encontré a mi padre solo en el porche trasero, mirando las estrellas. Me senté junto a él. «Fue un buen día», dijo. «Sí, lo fue». «Martina», dijo, su voz seria. «Quiero que sepas algo». Me volteé para mirarlo. «Estaba equivocado», dijo. «Sobre todo, la forma en que te criamos, la forma en que tratamos a Lucas, lo que esperábamos de ti. Todo fue injusto. Y lamento que te haya tomado perder nuestra relación para que lo viéramos». Lágrimas picaron mis ojos. «Gracias por decir eso. Tu madre siente lo mismo, aunque le cuesta más admitirlo. Pero ambos queremos que sepas que estamos orgullosos de ti, de la mujer en la que te has convertido, de la vida que has construido, de la fuerza que has mostrado. Deberíamos habértelo dicho hace años, pero te lo decimos ahora». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Eso significa mucho para mí. Mi padre me abrazó, y por primera vez en lo que parecían décadas, se sintió genuino. Cuando finalmente me fui a la cama esa noche, me quedé despierta por un tiempo, pensando en el viaje. De la cena de Navidad, donde todo cambió. Del momento en que decidí elegirme a mí misma sobre sus expectativas. De la humillación de Lucas parado en la acera con sus pertenencias. De los meses de silencio y ultimátums. De la publicación viral que había expuesto la verdad. De la lenta, dolorosa reconstrucción de relaciones rotas. Había sido el camino más difícil que había tomado, pero también había sido el más importante, porque al final, esta historia nunca fue realmente sobre un condominio, nunca fue sobre venganza o castigo, fue sobre encontrar mi voz, sobre aprender que tenía derecho a establecer límites, sobre entender que el amor sin respeto no es amor en absoluto, sobre descubrir que era lo suficientemente fuerte para estar sola, si eso significaba mantener mi dignidad, y sobre construir, finalmente, una vida que era verdaderamente mía. 5 años después de aquella cena de Navidad, estaba parada frente a un espejo en un vestido de novia. Olivia estaba a mi lado, ayudándome con el velo. Mi madre entró a la habitación, sus ojos ya rojos de llorar. «Te ves hermosa», susurró. «Gracias, mamá». «Martina», dijo tomando mis manos, «sé que no he sido la madre que merecías. Sé que cometí tantos errores, pero quiero que sepas que hoy, mirándote aquí, finalmente lo entiendo». «¿Entiendes qué?» «Que la fuerza no viene de hacer lo que otros esperan de ti.
Viene de saber tu valor y nunca comprometerte. Tú me enseñaste eso, y por eso estaré siempre agradecida. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí el peso de años de dolor comenzar a aligerarse. La ceremonia fue perfecta, pequeña, íntima, llena de personas que realmente me importaban. Mi padre me llevó por el pasillo, sus ojos brillantes de orgullo. Lucas estaba ahí con su novia, una mujer trabajadora que lo había ayudado a seguir creciendo. Tomás me esperaba al frente, su sonrisa más brillante que el sol, y mientras decíamos nuestros votos, miré a la audiencia y vi Olivia, quien había estado a mi lado cuando mi familia de sangre me abandonó. Jessica, mi primera inquilina, quien se había convertido en amiga. Mis colegas del trabajo, quienes me habían apoyado a través de todo. Y sí, mis padres y Lucas, imperfectos pero tratando, finalmente, de hacerlo mejor. Esta era mi familia ahora, no perfecta, pero real, no definida por la sangre, sino por la elección. En la recepción, mi padre dio un discurso. Mi hija Martina, comenzó, me enseñó la lección más importante de mi vida. Me enseñó que el amor verdadero significa respetar los límites de las personas, que la familia significa apoyarse mutuamente, no aprovecharse, que la fuerza a veces se ve como decir no. Hizo una pausa, su voz quebrándose. No siempre fui el padre que ella necesitaba, pero ella se convirtió en la mujer que todos necesitábamos. Y por eso, Martina, estoy más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar. La sala estalló en aplausos. Más tarde esa noche, Tomás y yo bailamos bajo las estrellas. ¿Feliz?, preguntó. Más que feliz, dije, completa. Te amo por tu fuerza, y yo te amo por verla. Mientras bailábamos, pensé en la Martina de 29 años que se sentó en aquella cena de Navidad, escuchando a su familia anunciar que habían regalado su propiedad sin siquiera preguntarle. Esa Martina había estado asustada pero decidida, herida pero no rota, y había tomado la decisión que cambiaría todo, no para vengarse, sino para respetarse a sí misma. Y en ese respeto propio, había encontrado no solo justicia, sino liberación, porque al final, la mejor venganza nunca fue venganza en absoluto. Fue simplemente vivir bien, fue elegirse a sí misma. Fue construir una vida tan hermosa, tan auténtica, tan llena de amor real, que las opiniones de quienes no la valoraban simplemente dejaron de importar. Y mientras miraba alrededor de mi recepción de boda, a todas estas personas que me amaban por quien realmente era, me di cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que cualquier condominio. Había ganado mi libertad, mi paz y mi vida. Y eso, finalmente, era todo lo que siempre había necesitado.